Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Julio Cordero, acompañando a doña Milagros Ortiz Bosch. Son exactamente las 7:01 de la noche y como siempre estamos aquí de lunes a viernes por esta Z101 y doña Milagros. 25 de octubre. Sí. O sea, estamos ya a 2 meses y 5 días del año nuevo. El tiempo como va a pasar. 2 meses de Nochebuena. De Nochebuena. Y los Estados Unidos conmovidos con unos paqueticos y unas bombas. Y el presidente Trump, trompeando. No sé cómo es que tiene el 47%, dice que la culpa de eso lo tiene la prensa. Pero antes de que entremos en detalle, yo quiero contar una cosa. Yo dije que cada lunes iba a mandar una comunicación al Ministerio de Industria y Comercio solicitándole el desarrollo de la fórmula mediante el cual se determina el precio de los combustibles que cada viernes nos anuncian Industria y Comercio. El portal. Entonces, en el primer comunicado, la primera respuesta, me dijeron que esa información era confidencial. Se usó la palabra confidencial y que podía dañar el comercio, cosa que yo no entendí. Pero ahora me mandaron una casi igual por las otras 8, exactamente igual. En esas 8 me dan una explicación que ya me habían dado en la primera, que es el PPI, que es el SM, que es el FT, me lo definen. Pero me dicen que el precio de paridad de importación es, o fue para la semana que yo la pedí, 112,12. Pero lo que yo estoy preguntando es, ¿cuál fue el costo FOB? ¿Cuál fue el flete, el seguro médico, el CB, el OC, el CMT? Eso es lo que uno quiere saber. Y eso es lo que uno, como ciudadano que paga sus impuestos, tiene derecho. Es que es un abuso que el gobierno no me quiera dar esa información. Entonces, cuando yo respondo por el correo al oficial de la ley de libre acceso y le digo, oye, perfecto, lo que tú me das, muy bien, pero ¿de dónde saca el 112,12? Sobre todo porque hay una diferencia con lo que dice el Banco Central. El Banco Central, sí. Es que uno tiene el derecho, es un derecho que uno tiene. Entonces me dice, no, pregúntale a la Dirección General de Hidrocarburos, que son los que saben. Y dije, usted está equivocado. Es que para eso es que cada ministerio tiene una oficina de libre acceso para que usted haga la diligencia en el departamento correspondiente. Y yo le dije, mira, yo le pregunté directamente al director de hidrocarburos y además lo invité al programa. Sí. Pero me dijo que lo canalizara a través de la oficina de libre acceso. Entonces, doña, yo no tengo duda, ahí hay un trompo embollado. El gobierno se resiste a dar esa información. Tan trompo embollado hay que fíjate que están movilizaciones, porque hubo una manifestación de mujeres en estos días. Ayer hubo una manifestación bastante concurrida por el precio de los... Sobre todo las amas de casa están muy tranquilas con el precio del gas. Y realmente, fíjate que no han subido, verdad que ha bajado un poco el petróleo, pero no han subido. ¿Un poco? ¿Usted sabe cuánto muchísimo? Y lo han $9 en relación con el 3 de octubre, que fue cuando pusieron el precio del petróleo 20 centavos más caro que como estaba, que como estuvo esta semana a partir del viernes pasado. Sí. $9. $9. Y entonces, pero ciertamente se han frenado un poco porque esas movilizaciones lo tienen frenado, pienso yo. Pero debería ser desfrenarse en ventaja con el pueblo dominicano, porque $6 son $6, ¿verdad? Mire, hay una información, el periódico El Día trae hoy un reportaje en el que el personaje central es el economista Henry Ebral. Él dice que la gasolina premium en la República Dominicana cuesta 240,60 pesos, lo que es igual a 66 pesos. Está todo traducido a pesos dominicanos, manzana con manzana. El precio que estamos pagando los dominicanos por la gasolina premium es 66 pesos más que en Guatemala, 57,43 más que El Salvador, 35 más que en Honduras, 38
21 más que en Nicaragua y 19,20 más que en Costa Rica. Y es la misma proporción, en esa misma proporción, en la que también los dominicanos, el precio de la gasolina regular es la misma proporción. Entonces, eso es lo que uno quiere saber. ¿Cómo es que el Ministerio ¿Cómo de es que Industria los y Comercio lo guatemaltecos calcula? y los hondureños llegan más rápidamente, que se están yendo todos para Estados Unidos, pasando fronteras, llegan más pronto a los cálculos más bajitos que nosotros, que estamos aquí todos y no acabamos Porque de tienen saber? una economía más sana, no están diciendo que están creciendo 6,9%, como dijo el gobernador del Banco Central. No tienen que simular. No tienen la no tienen mitad, problemas mediáticos. no tienen problema mediático, no tienen que pagar el 50% del presupuesto el 50 punto algo en intereses y capital del pago de la deuda. Por eso, es simplemente, es que lo que yo le estoy preguntando al Ministerio de Industria, yo no sé cuál, o sea, obviamente hay una violación a la Ley General de Hidrocarburos, obviamente. Porque si no te lo dan, es que Antonio Almonte aquí dijo hasta la página donde están esos precios en Centroamérica. Pero mira, Ebrard es un hombre No, pero inteligente. Ebrard está calculando el precio, no está calculando cómo llegan, cómo llegan ahí. Sí, el precio, sí. Es precio con precio. O sea, Sí. el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Oficina de Ley de Libre Acceso, lo que me está diciendo es, mire, el precio de paridad de importación es 112,12, pero y a eso agréguele no sé cuánto del impuesto tal, no sé cuánto del transportista, no sé cuánto. Pero yo no estoy pidiendo eso. Pero aquí inclusive... Yo estoy pidiendo que me desarrollen la fórmula. La fórmula que determina... por esto? No, la fórmula que determina el precio de paridad de importación. Eso es lo que yo quiero, que es el costo de FOB. Mire, yo la tengo aquí. La paridad. La fórmula. La fórmula de la paridad. Vamos la fórmula. FOB. El costo y el flete. Más FOB es el precio freight on board, sí, más el flete, más el seguro médico, el seguro marítimo, más el CB, más el OC, más CMT, más el GAL, que es un impuesto al azar por el manejo administrativo. Porque las oficinas que están hechas para hacer esa función, además cobran por aplicar una ley que es parte de la función que el Estado le ha establecido. ¿Tú te das cuenta? Esa es una cosa increíble. Darme cuenta que ¿por qué no le pueden explicar a uno, doña? ¿Por qué no somos transparentes? La transparencia no es la característica de nuestro queridísimo gobierno. Entonces, eso es otra cosa. Eso es lo que uno tiene que seguir luchando y eso es lo que todos deberíamos de pedir. Mire lo que la gasolina, el problema de los hidrocarburos, no es un problema de sindicatos, es un problema de los sindicatos, pero por sobre eso es un problema de la producción, es un problema nacional, es un problema que tiene que ver con todo. Es un problema transversal, que fíjate cómo van a decirme que a raíz de la subida del cambio de la divisa, no salió el otro día el aumento del 30% de todos los productos comestibles de la canasta familiar. ¿O fue antes o fue después? ¿Perdón? El aumento de los productos que leímos aquí en toda la prensa nacional, sí, que se denunció inmediatamente. ¿Es consecuencia de eso? Consecuencia de todos los manejos que hay con el precio de los hidrocarburos, todos, lo que tienen que ver con aviones y lo que tienen que ver con el gas natural y con toda la gasolina, tienen incidencia en todo lo que un país hace. Tengo aquí, me dio tiempo de abrir antes de hacer la primera pausa y de pasar a nuestro invitado. De hoy. De abrir el documento. Sí. Yo he pedido que me desarrollen la fórmula con el que se determina el precio de paridad de importación y con el que se determina el precio que los dominicanos pagamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me responden? Me responden, la fórmula para determinar los precios de paridad de importación, PPI es igual a FOB, más no sé qué. Entonces me da una descripción. CIF, barril a 15 grados. El FOB, libre a bordo basado en la publicación Platts. Vuelven a decirme Platts, que cuesta $14,000. Sí. El flete,
el seguro, cargos bancarios, otros ¿Pero cargos. qué cantidad es eso? Así que está, doña. Gasto por terminal, más el GAL, que es un impuesto selectivo, o sea, el gasto administrativo de la ley, eso le da 112,72. Pero, señor, así no. ¿A cómo calcularon el barril de petróleo? ¿A cómo calcularon el seguro médico? El seguro marítimo. ¿A cómo calcularon los cargos bancarios? ¿Cuántos fueron otros costos? ¿Qué es lo que es otros costos? Está ahí. ¿Cuánto fue el gasto administrativo? El costo por terminal, manejo del terminal. ¿Cuánto fue el gasto administrativo? Eso es lo que uno aspira algún día a tener esa información, que no debe ser tan difícil. Y si el gobierno lo mostrara, tendría una gran oportunidad de demostrar su transparencia y demostrar al país que no tenemos alternativa que aceptar esos precios. A lo mejor están bien aplicados, pero como no me quieren... A lo mejor está adecuado, a lo mejor... Pero vamos, a lo mejor está adecuado, a lo mejor está bien, ¿no? y me tengo yo que tragar lo que estoy pidiendo. Me dice, mire, usted se equivocó, ok, pero es que el hecho de que no me lo dan y el hecho de que los cálculos empíricos, porque son empíricos, que yo hago, no me cuadran, no mantienen una constancia, me hacen a mí sospechar que ahí hay un trompo embollado. Tú necesitas que te pongan al final, como en la trigonometría, LQQD, lo que queríamos demostrar. Voy a cambiar la redacción de mis cartas. Sí. La voy a poner más, se la voy a dirigir a un niño de 5 años, un niño de educación inicial. Como dice Nancy Álvarez en su programa, explíquemelo como si yo fuera una niña de 5 años. Así lo voy a hacer. Voy a ver cómo me siento en el fin de semana, me voy a sentar para cambiar. Pero antes de irnos a la pausa, yo quiero comentar algo. Aparece, hoy pasó algo, esta madrugada, algo desagradable en el mercado nuevo. El mercado nuevo, bueno, el mercado. Pero hay cosas preocupantes. Por ejemplo, que hay entraron a un dormitorio tumbando puertas. Y la policía hace una cosa extraña, que es que tapa las máquinas, las grabadoras, las de tratar, las máquinas, las fotografías, las máquinas de fotografía que se ponen para cuidar y para detectar cualquier irregularidad en los sitios públicos, ¿verdad? La policía recibe de esas maquinarias, de esas equipos radio de fotografía, fotográficos, recibe una gran ayuda. Hay crímenes que se describen porque aparecen, por ejemplo, el caso de Junior, el caso de la onza, hay muchas cosas que se demuestran por la fotografía de esas cámaras fotográficas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en un operativo la policía comience a tapar y a voltear las máquinas de fotografía? Yo creo que eso demuestra, hay muchas denuncias sobre el caso, sobre que fue un abuso, pero yo me quiero referir a que solamente tapar, voltear los equipos fotográficos indica un sentido de culpabilidad. Eso para mí es esta gran denuncia donde hay 2 muertos y 3 heridos. Otro caso de falta de transparencia. Sí. ¿Por qué? Al contrario, la policía va a actuar que la retraten para que se demuestre que lo ha hecho bien. Me quería referir a eso con este caso. Mire, de la capital. Deme un minuto antes de hacer la pausa. 2 cosas. Quiero recalcar. Para el presupuesto del 2019, la inversión del Estado Dominicano para la compra de medicamentos e insumos para el abastecimiento de los 204 hospitales públicos, más de 1,000 unidades de atención primaria y 528 farmacias del pueblo. En el 2018 era 2,884,30. En el 2 millones. En el 2019 va a ser 1,354. La mitad casi. Una rebaja de 1,530 millones de pesos. Es decir, al gobierno no le interesa que el pueblo tenga salud. Sí. Eso es claro.
Eso es claro. Y qué pena, bueno, y de paso le damos un saludo a José Río, que está Agripado. disfónico, ¿no? Tiene la garganta Difónico. afectada. Pero yo no sé si esto es parte de los 3.000 millones de pesos que le quitaron al presupuesto de salud o si esto es aparte. De todas maneras, que le hayan quitado ¿De dónde, la noticia de dónde sale? la prensa nacional, doña. Pues la prensa debe ser parte del El presupuesto. periódico El Caribe. De la El Caribe disminución, punto- el de la Caribe- disminución del presupuesto. Sí, De la disminución del información del presupuesto. periódico El Pero Caribe. es lamentable que después de oír lo que hemos oído, esa disminución en salud y a esa área, a los hospitales, A la a salud, las, que es vital a para las la unidades felicidad del ser de humano. atención primaria y a las farmacias populares. Sí. Vamos a hacer la pausa y venimos en breve Con con nuestro invitado, el diputado Ulises Rodríguez, diputado por Santiago y presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente. Bueno, don diputado, Ulises Rodríguez, no quiero decir don diputado porque se la ganó bien. Claro. Y se porta bien. ¿Qué función, qué comisión estás tú dirigiendo en la Cámara de Diputados hoy en día? Porque creo que ese es el enfoque fundamental de esta entrevista. Muy bien, sí. Muy buenas noches, doctora Milagros y Julio, contento de estar aquí después de un tiempo, ¿verdad? ¿No? De estar Hacía mucho. fuera. Sí. Bueno, No, a por veces teléfono, por por a veces teléfono por teléfono, hablamos. pero sí estamos en la Cámara de Diputados y nos toca presidir la Comisión de Industria y Comercio A mí me sorprendió de el la otro Cámara de día Diputados. que estuve visitando en industria, a la AIRD, o sea, la Asociación de Industria. Asociación de Industria, y de repente entonces estoy con don Campos de Moya, una persona a la que me liga muchos años de amistad, por sus padres fundamentalmente. Y entonces va pasando por un sitio y alcanzo a ver, él me lleva a saludar los diferentes equipos de trabajo, y está en uno el diputado Ulises Rodríguez, que no es un miembro, que sepa yo. Y yo pregunté, entonces me explicaron que era el miembro de la Cámara de Diputados que dialoga La comisión con la Industria y comisión, Comercio. que dialoga temas que tienen que ver con el desarrollo del comercio en la República Dominicana. Y me pareció muy interesante esa participación y me explicó en cierto sentido, rápidamente, las cosas que hacen e interactúan con los organismos legislativos. Claro, porque es que hay que reconocer que ellos están muy atentos a la problemática del país, temas que Cuéntanos. afectan el comercio y la economía, pues ellos se preparan y siempre nos invitan a las personas que manejan el tema, expertos en los temas, cuando hay un tema. Para exponer. Sí, lógicamente para edificar en este caso a los legisladores y también a otras personas interesadas, es decir que constantemente tienen un desayuno cada 2 semanas o si no mensual y siempre con un tema De interés de nacional, interés que tiene que ver nacional. con el comercio. Y ahí, por ejemplo, en esa ocasión, justamente cuando usted estuvo por allá, ya de eso hace más de un mes, Un mes. un mes y pico. y se estuvo ya presentando el caso del proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado por el Senado, que tiene como nombre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Entonces allí lo que estábamos haciendo era viendo cómo esto afecta a diferentes sectores. Escuchamos en esa ocasión al sector de los alcoholes, el alcohol, como el whisky, el ron. También estábamos escuchando el tabaco, cigarrillos, cigarros. Allí estaban presentes la parte de los farmacéuticos, los laboratorios y ¿Y en qué medicamentos. sentido puede perjudicar, por ejemplo? Bueno, al ron me supongo que el whisky es una competencia fuerte, aunque hay rones dominicanos que están sobrepasando hasta la capacidad de exportación, Pero las limitaciones de exportación para ganarla. Dime, Julio. no, la pregunta sería, en el caso del cigarrillo y de las bebidas alcohólicas, ¿se trata de contrabando o de falsificaciones? Sí, fíjese, es interesante este tema porque cuando tenemos que hablar de la erradicación del comercio ilícito, ahí paramos, entonces vemos que
habla de contrabando y falsificación de productos regulados. Nos damos cuenta que aquí se involucra desde el contrabando, que puede ser un producto que aquí se dice que por los altos impuestos en un determinado artículo o producto, bueno, eso incentiva el contrabando, sobre todo con una frontera vulnerable como la de Haití, o con Porosa, no solo, como claro, como como dice el informe, ¿verdad? El informe Sí, de Economist. de Economist. Pero también nos podemos encontrar con un producto falsificado, que eso está regulado. Pero al mismo tiempo podemos... ¿Cómo que está regulado? Bueno, porque se castiga, ¿verdad? Hay una legislación que ya castiga la castiga. falsificación Sí. de productos. Si se falsifica un producto, pues eso está contemplado y está debidamente castigado en la ley. Pero, ¿qué pasa cuando ese producto usted no tiene la constancia de que fue falsificado, que puede ser de contrabando o puede ser simplemente una combinación? Ahí se da el caso de que también hay evasión fiscal, hay competencia desleal, están los medicamentos y en los medicamentos se afecta la salud de la gente. Es grave cuando una persona hay una tradición compra, de medicamentos falsificados. Bueno, hay dos cosas, ¿verdad? El caso de Moca, que es famoso, que con por cierto calle... un primo mío, que es un médico de mucho prestigio allá, oftalmólogo, hace muchos años fue quien hizo la denuncia, Julio Rodríguez, de Moca. Y después me tocó hacer una denuncia que una prima ingeniera mocana, Fátima Rodríguez, también, que fue con el tema de los azúcares. Aquella vez, cuando estaban echando ese material, parecía arena, me tocó ir a varios programas. Y yo recuerdo que ella me llamó, esa ingeniera civil, y nos mostró allí cómo eso se alteraba. En ese caso el azúcar, que no lo hemos mencionado aquí. Entonces, ya es una práctica, señores, que se da aquí de comercio ilícito, porque entonces, el ilícito recoge toda práctica ilegal, puede ser contrabando, puede ser alteración. El caso del alcohol, esa gente que murieron, unos jóvenes, se habla en una ocasión, primero mucha gente habló de que fue por intoxicación, por exceso de alcohol. No, fue el alcohol falsificado lo que los mató. Entonces nos damos cuenta que esto es grave. Entonces yo tengo que hacerte una pregunta cuando volvamos. Y entonces hay aspectos del Economist que tienen una base de realidad en alguna parte de la economía dominicana. Cuando vamos a la pausa, cuando volvamos, hablamos de ese tema, que es un tema muy interesante y en el que queremos dar seguimiento a este programa, ¿verdad? Ulises. Usted hizo una pregunta. Hice una pregunta, ¿verdad? La dejé en el aire. Sí. Vuelvo y la repito. Podemos llegar ahí a la pregunta que usted hace y completar algunas informaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del alcohol, ron y whisky, según los datos que tenemos nosotros, pues las estadísticas que hay hablan de que cerca de un 22 o un 23% del comercio de este tipo de bebidas, pues es comercio ilícito, falsificado, alterado. De cada 100 botellas, 22 son falsas. Sí. Es alto. Y no te creas que cuando hablamos también de ron, yo te vi como tentado a preguntar que si el ron dominicano, claro que sí. El mismo ron dominicano te lo falsifican aquí y lo comercializan igualito. En el caso del cigarrillo, me llamó la atención que me decían unas informaciones que recibimos de los sectores que lo comercializan, que en San Francisco de Macorís en una ocasión pues apresaron unas guaguas de esas con rutas igualitas que si fueran las mismas compañías. Ellos tienen que presionar, combinarse con las autoridades, las mismas empresas, las compañías, para poder perseguir el comercio ilícito en ese sentido. Así es que también hay informaciones como, por ejemplo, el caso de la cantidad de comercio, de negocios, establecimientos que llevan la práctica del comercio ilícito, de venta de productos alterados, falsificados, y se habla de que en el 58% del comercio dominicano se incurre en algún tipo de comercio ilícito. 58%. Sí, esos son datos que están ahí. No es que el 58% de lo que se comercializa, sino que en el 58% del comercio de cada 100, hay algún tipo de práctica. De algún tipo, colmado, de alguna cosa. Colmado no, comercio es una cosa. Es una cosa. Pero esto es grave, la gente lo escucha y cuando hablamos de alcohol.
de los alcoholes, ¿verdad? Pero también cuando vamos al caso, como hablábamos antes de la pausa, de los medicamentos, Sí. señores, decía el diputado Ito Bisonó en estos días, que hablando del tema, motivando, ¿no? Y se hablaba con mucha vehemencia, él defendía y decía que esto es criminal. O sea, cuando usted a un niño le suministra un medicamento que usted cree, como padre, que le está dando una medicina que un médico se la ha recetado, y entonces pues se la suministra y definitivamente o no le hace nada o le tiene un efecto contrario porque resulta que es un medicamento que no está debidamente Pero económicamente regulado. es muy grave porque el padre está haciendo una inversión para curar a su hijo y no lo está haciendo. Claro. Y no hay algún laboratorio, ni de comercio, no tienen laboratorios para verificar la inocuidad o la calidad de los medicamentos que se sirven en el país. Claro que sí, constantemente hacen operativos. Por ejemplo, en el caso de la farmacia, nos decía la diputada de Bonao, la doctora, la colega diputada ella que tiene una farmacia que en tiempo atrás, Evangelina, pues, ella le fueron a buscar a su farmacia, ella estaba trabajando en la capital, la llamaron, se presentó allá una comisión e incautaron una serie de medicamentos, pero no en su farmacia, pues quiero aclarar que no es ese caso solo, sino que lo estaban haciendo a nivel del país. Se trataba de un medicamento que había sido pues alterado, parecía como original y tenían también certificación de que era el mismo laboratorio que lo había distribuido, pero en algún momento en la cadena de distribución fue se la introduce. Sí. La introduce, ¿verdad? Y de verdad que cuando ahora, se habla de esto... eso debe dejar mucho dinero cuando te hay sí, el comercio ilícito, eso ahí hay mucho dinero. Entonces también tenemos que decir que hay evasión fiscal. ¿Por qué se habla de comercio ilícito y de erradicación? Y mucha gente dice, pero es que el contrabando está regulado. Sí, pero el contrabando en aduanas, pero una vez está en el país, ¿qué tú tienes? Si llega ilegal en la práctica ya del comercio, o sea, en un pequeño colmado que está vendiendo el cigarrillo tal, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la penalidad que hay? Bueno, es muy leve porque aquí hay violación a la propiedad industrial, sí. Aquí hay competencia desleal por los precios, por eso que hay mucho dinero. Aquí hay también, hablamos de evasión fiscal, pero también se afecta la libre competencia. Hay muchas cosas, la salud, por eso aquí se revisa la ley de salud, ¿verdad? Y también es uno de los aspectos fundamentales. Por eso es importante esta ley. Nosotros estamos en la obligación. ¿Cuál es la ley? Cuéntanos de la ley. Pero déjeme darle un dato. Un dato, sí. Recuerdo una charla que pronunció el general Fernando Tapias. Sí. Sobre el crimen transnacional organizado. Sí. Y a nivel mundial, no estoy hablando exclusivamente de República Dominicana, sino a nivel mundial, global. Sí. El negocio ilícito de medicamentos falsificados es más que narcotráfico. Por lo menos era más que narcotráfico hace 4 años. Sí. Yo no sé, desconozco. Y si no es más, compite, que es mucho decir. Desconozco las estadísticas porque es mucho más de grave. Ahora. Sí. Es mucho más ya grave. en Colombia se está hablando de que está compitiendo y es más rentable, según informaciones que estaba recibiendo hoy mismo, tratando este tema. Ese es un crimen. Diputado, dígame una cosa. La ley que ya conoció el Senado y está en la Cámara de Diputados debe estar pendiente de un informe de su comisión. Es correcto, justamente. Por eso son esos encuentros con esos interesados. Sí, porque iniciamos ese proceso. Pero hay deseo del comercio dominicano de ayudar y regular y corregir esa anomalía. Es una buena pregunta la que usted hace, porque en esas consultas que estamos haciendo, lo primero que yo hago es reunirme con los comerciantes también, para ver de qué manera, si es a ellos que se le va a cargar el dado, el castigo, si en la cadena de distribución de este ejercicio, de esta práctica ilícita. Y cuando hablaba, por ejemplo, con el presidente de Amaprosan en Santiago, consultando a don Mario Abreu, me dice que no, que ellos están sumamente interesados porque ellos hacen comercio formal. Y como ellos hacen comercio formal, les interesa que esta práctica sea erradicada porque le hace mucho daño. También visitamos la ASIS y hablando con la directiva de la ASIS, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, pues le hicimos entrega del proyecto y nos muestran la preocupación, el interés de que realmente la República Dominicana pues, pueda llegar a tener esta ley que ya fue aprobada en el Senado,
es la erradicación del comercio ilícito. Es una ley que tiene que ver mucho con el comercio universal. Es una Correcto. ley que llega casi a reclamación de países que sienten, por lo que el grupo de inteligencia del Economist hace ese estudio tan profundo y tan delicado. Se ve que hay una preocupación que viene también de los países vecinos con los que tenemos comercio. Así es, y justamente el día que sale ese informe y ocupa la primera plana de varios periódicos nacional del país, nosotros estábamos discutiendo ese tema y con el periódico en la mano nos dimos cuenta de que estábamos en el camino correcto, en la ruta, ¿verdad?, de pues conocer este proyecto y ahí pues lo tomamos como ejemplo. Pero ciertamente eso, ellos se preocupan, los organismos internacionales, en este caso de Economist, con ese informe que presenta, sobre todo sí, de mucha credibilidad a nivel mundial, pues se ve la preocupación que hay a nivel internacional de que esta práctica en la República Dominicana pues sea erradicada, y si no en su totalidad, por lo menos que esté controlada, porque a veces luce en ciertos renglones se ha ido de control. Cuando yo le hablé a ustedes del 27% del comercio del cigarrillo, nos dicen los actores de la misma departamento investigativo y todo esto del Estado, como las mismas empresas, que en algunos momentos se le ha disparado a un 37% y han tenido que hacer presión, moverse, ayudar, facilitar la persecución de esta práctica. Porque también se van los impuestos. Pero hay una evasión fiscal terrible. Pierde el Estado, pierden las empresas y ahí viene esa preocupación. Y pierde el consumidor, que aparentemente gana, pero pierde la calidad. Pero no tiene garantía. Pero precisamente una cosa que me preocupa. El informe de The Economist, que sí, yo no sé si es completo, pero por lo menos es puntual. Y dice dónde está y señala la falta de institucionalidad y la falta de institucionalidad de los organismos. El funcionamiento de la justicia. Sí, pero también de los organismos destinados a evitar ese tipo de cosas. Pero lo que me preocupa es que el gobierno dice, no. Entonces, el gobierno le mandó una carta a The Economist diciendo que usted está totalmente equivocado. Entonces, por más bien intencionada que sea la ley, si el Estado no tiene dentro de su política la persecución, el poder ejecutivo, la erradicación, porque la Cámara de Diputados es parte del Estado. Pero legisla. La Cámara de Pero Diputados, debo decirle que esto es una iniciativa también en parte importantísima del Ejecutivo. Aquí ya opinó Industria y Comercio, aquí opinó Aduana, aquí ha opinado Impuestos Internos. Y el Ejecutivo, desde el Ejecutivo hay un interés especial porque Aduana es muy reconocida en el informe. El informe alaba el trabajo de aduana. Claro, pero es que un país que aspira a desarrollarse en estos tiempos, a modernizarse, a darle garantía a los ciudadanos y a crear reglas de juego claras para que vengan inversionistas extranjeros, para que las empresas, la industria y, repito, los ciudadanos, la gente, pues tenga garantía. No puede permitir este tipo de prácticas en estos tiempos. No, es muy lógico, muy lógico. Y que además, ¿cómo se instala tú en un país? Uno de los problemas de la energía es el porcentaje que no se cobra. Es más del 30%. Sí, pero si tú vienes a instalar un negocio en un país donde se llega al 27, al 30 o a cualquier porcentaje. Yo voy a ser más claro. Sí. Usted tiene olfato de que el Estado quiera, de que el gobierno, el presidente Medina, presidente de la comisión que elige los jueces, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Ese Consejo Nacional de la Magistratura que está ¿Tiene que pensar en eso? Pero hasta ahora, ¿se le nota algún interés en crear? Lo vamos a ver. Pues ya lo vimos. No. Ya lo vimos. Pero lo vamos a confirmar. Yo aspiro a que puedan darse cuenta que el problema de la justicia no es un problema de complicidad o de impunidad interna. Es un problema de justicia para el desarrollo. Eso como usted lo ve. Pero es como yo lo veo y como quisiera prestarle mis ojos a otro para yo ver si puedo con los ojos míos ayudar a que vean mejor. No sé. Porque, ojalá doña, ojalá lo lograra. Pero hasta ahora, en la situación que se refleja, los datos que nos reflejamos, los datos que se reflejan es que hay que ponerle atención. Y el mundo
nos está exigiendo poner atención, porque The Economist no manda su unidad de inteligencia a hacer ese trabajo, sino, a pesar de la carta del ministro de Hacienda, que hace su trabajo, él tiene que defender su gobierno. Pero la verdad es que lo del Economist indica, por eso fue tan interesante para mí vincular todo esto, la presencia de Ulises, el tipo de gente que estaba reunido ahí, aunque yo no sabía específicamente de qué era y andaba en otra cosa. Realmente para mí, al empatarlo con lo de Economist, uno se da cuenta que hay una preocupación mundial por este caso. Lo de la justicia no es un problema local, es un problema nacional de repercusión internacional. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y venimos en breve. Ya estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ustedes están conociendo el presupuesto que ha sido sometido por el presidente de la República. ¿Cómo trata el presupuesto a tu provincia? Sí, Santiago, este es un tema Santiago. importante. Esta es la ley más importante que se aprueba pues cada año, como está en la Constitución. Y yo digo que esta ley, una opinión muy personal, después de la Constitución, pasaría a ser la ley más importante, porque de ella depende la ejecución de todas las leyes. De todo un año. Sin presupuesto. Mire, lo de la Cámara de Cuentas, usted que afanó tanto con eso siendo legisladora, me tocó a mí darle continuidad a eso. Ellos alegan que no tienen presupuesto para fiscalizar y el Congreso sin una Cámara de Cuentas no puede cumplir con la labor de fiscalización. Es que ustedes deberían hacer una exigencia o una ley que obligue al Estado a tener una sola plataforma para manejar los fondos del Estado, porque necesita mucho dinero, porque cada secretaría, a pesar de que no sé si ha hecho un cambio el gobierno digital, creo que el gobierno digital es muy mediático, es para informar, pero no para entrar en las contabilidades de cada secretaría, de cada dirección general. Si hubiera una tecnología de todo el sistema, sería inclusive ágil, rápido, el conocimiento de la ejecución presupuestaria del país, claro. de todo. Pero lo primero es, doctora Milagros y Julio, que el proyecto que se presenta, de la manera que lo depositan en el Congreso, presupuesto, es una manera, yo digo, truquera, es para que no se entienda, es un presupuesto muy voluminoso, poco explícito y confuso, entonces esto requiere un estudio profundo. Generalmente lo pasan en el Congreso, ahora se creó una comisión bicameral, lo han hecho en otras ocasiones, lo quieren convertir en una práctica, pero yo pienso que esto no es bueno. Claro que no, porque no se va a discutir en cada cámara. El Senado, la comisión la preside un senador y esto pues limita los debates en el Congreso. Entonces, ¿qué es el papel del legislador? Es la esencia. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso como Santiago, nosotros quisiéramos que se discuta más a fondo, que podamos ver lo que le toca a Santiago. Ahora vemos que en lo que estamos revisando hasta ahora son muy pocas las inversiones que hay, muy poco el dinero que hay asignado a Santiago. Hay una aspiración de ustedes que es lo del yaque o del río. Sí, se aprobó en el Congreso, se aprobaron unos fondos para que el río Yaque pues pueda recibir. ¿En el presupuesto? Bueno, en el presupuesto está, sí, hay una partecita que está, le estábamos viendo, pero estamos en esa fase todavía de estudio. Lo que estamos viendo que de manera general lo que hay allá es muy poco, y Santiago aporta mucho. Se habla de que alrededor de un 16%, de un 15 o un 16% del PIB lo genera Santiago, y del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza general que produce el país. Igual, entre un 15 y un 16. Sí, y de cerca de un 18, por ahí, más o menos 19%, a veces se dice que más de los aportes al fisco. Entonces, es muy poco lo que se recibe. Ahora mismo no hay ninguna obra de impacto contemplada para Santiago, y sobre todo los programas sociales para enfrentar las dificultades que tenemos, como la delincuencia, el desempleo, las obras comunitarias, comunidades olvidadas que están allá, en la zona sur de Santiago, en Cienfuegos, la otra banda, por ejemplo, sitios como Monte Adentro, que son comunidades que están abandonadas, que ahora están llamando a protesta en estos días porque las calles están totalmente destruidas, pero allá no hay nada, no hay un cuartel policial y son comunidades con 16, 17 mil habitantes. En Santiago hay mucha inseguridad. Bastante, es muy fuerte, y vemos con pena
cómo los ciudadanos pues hoy en día se sienten tan inseguros. Hace un ratito, antes, cuando estaba aquí en el estudio, recibí la llamada del doctor Ramírez. No me gusta mencionarlo mucho, pero me veo obligado a hacerlo, porque es el padre de Vanessa, aquella jovencita que murió. Que murió ¿verdad? por el teléfono. Por un teléfono. Que fuimos allá en nosotros Santiago. a dar el pésame directamente allá. Sí, lo recuerdo como ahora, pero ustedes se dieron cuenta que ahora apareció un niño recientemente Sí. de En 13 Santiago, años. de 13 años. También de 13 años, muerto. Por un teléfono. Por un antisocial, un monstruo que ha creado la sociedad, que son, bueno... Pero con lo de Vanessa hubo un gran movimiento para sí. que los delincuentes supieran que los teléfonos robados inmediatamente iban a perder el uso del servicio de internet o del servicio telefónico. Claro, pero parece ser que eso no se ha conseguido. Pero yo creo que falta voluntad en el tema de resolver el problema de la delincuencia, la violencia, porque esto está vinculado a la educación. Yo he hablado, he conversado en algunos trabajos privados que he tenido con ciudadanos de muchos países, y cuando yo hablo con un europeo, con un holandés, con un inglés, uno nota la educación que tienen esta gente. Y recuerdo que hace muchos años uno me preguntaba a mí que cómo un niño de 13 años en este país trabajaba, que si eso era posible aquí. Y ustedes saben el trabajo infantil aquí es una práctica, es un número alto. Sí, y eso trabajan, y los que están en la calle sueltos. Entonces yo creo que el gobierno definitivamente tiene que enfrentar ese problema. Y aquí hay que hacer como en otros países, donde en los horarios escolar, y sería una osadía de mi parte hablar delante de ustedes dos aquí de temas de sistema educativo. Pero bueno, le voy a decir, yo creo que aquí no es verdad que aquí un niño puede estar en la calle libremente en horario escolar. Aquí hay que crear una policía especializada donde, como ocurre en otros países, y no lo digo porque lo haya visto, porque lo he visto en algunas naciones y sobre esto hemos investigado, creo que debe de reportarse inmediatamente. No puede estar un niño en las calles de manera errante o pidiendo en las esquinas cuando en las escuelas se está impartiendo docencia. Eso es imposible, y que las autoridades sean indiferentes. ¿Qué hace un niño tarde de la noche en una esquina? Hay que buscar a los padres, a los tutores, y eso es una responsabilidad del Estado. Bueno, ahí entra la familiar, se le pide cuenta a la familia, pero el Estado debe de intervenir. Tiene una política permanente. Creo también, porque no era el tema, pero yo estoy trabajando ese tema, lo he escrito sobre eso, que ahí se vincula la policía, una policía que tiene que ser mejor equipada, mejor paga, se le debe pagar mejor y más comunitaria asociativa a eso. Pero también creo en un programa que está vinculado a la educación, a los orientadores. Ahí pueden emplearse psicólogos, hasta psiquiatras, que vinculado a las escuelas, está previsto en la ley, pero que se implemente. Por eso digo que falta voluntad, y que se monitoreen los barrios, que se pueda hacer un plan piloto en Santiago, con el barrio con Cienfuegos, con la zona sur. Ahora que por ejemplo, no tenemos maestros de educación física, y esa es la base para que el niño entre a amar el deporte. Y me faltó algo al final. Esto es un trabajo que se debe explicar con mucho tiempo. Me faltó pues decirles que también creo que ese empleo de medio tiempo de 1 año o de 2 años, el jovencito que estudia en una escuela vocacional, en un politécnico, pues de alguna manera debe tener garantía del Estado, un acuerdo Estado, sector privado, para que también se incentive el estudio. Después que se inserta en el mercado laboral, va a seguir trabajando, pero con 1 año, 2 años, depende de lo que los estudios digan, pero que se garantice, ¿verdad? Que si usted va a estudiar como joven, pues cuando termine, tiene garantizado el empleo. Tú sabes, Ulises, que el tiempo es un traidor aquí, camina muy de pronto. Y hay personas que les encantan y se activa el reloj, camina más de pronto. Y yo quería preguntarte, hay una muy clara visión de que hay legisladores envueltos en el caso de los tucanos. Ustedes saben, se les ha informado, ustedes conocen cuáles son esos legisladores, porque podría ser cualquiera. Eso es una vergüenza, de que una empresa, no el Congreso y tampoco a lo de la Procuraduría, una empresa declare. Los grandes casos que se han conocido han venido de fuera. Bueno, pues la empresa declara y dice que entregó soborno a senadores y diputados, y que el Congreso, la Cámara de Diputados en este caso, a la que yo pertenezco, pues no lo investigue. Eso es grave. Yo sometí un proyecto de resolución y estoy esperando que me lo pongan en agenda.
y estoy contando los días para que la Cámara de Diputados también haga su investigación y diga cuáles fueron los legisladores que recibieron soborno, porque esto la verdad es que es bastante fuerte y el pueblo dominicano pues merece que se le explique sobre el comportamiento, ¿verdad?, de sus legisladores, pero también la Cámara debe de preocuparse porque no son todos, son pocos. No es la mayoría. Para que no metan a todos en el mismo saco. Y ahí, ante la población, parece que todo el mundo está involucrado. Yo denuncié aquella vez, y por eso yo hablo con propiedad. Yo hice la denuncia de que esos aviones no se podían comprar. Sí, esos lo recuerdo. aviones, casi lo dije con la misma palabra que usé aquella vez. Pero dije que no se podían comprar porque eran innecesarios y además de eso, los contratos no eran transparentes y se prestaba a manejo corruptos, a corrupción. Y así fue. Y ahí estamos. Y ahora estoy pidiendo que los senadores y diputados que cogieron su dinero, que el pueblo debe de saberlo y que la Cámara lo investigue, aparte del proceso judicial, de la Procuraduría y de la declaración que dio la empresa, como no se quiere revelar los nombres, que la Cámara haga su investigación, la Cámara de Diputados. Ulises Rodríguez, siempre ha sido para nosotros muy grato conversar contigo. Y es otra demostración de un diputado que está cumpliendo el papel que se le asignó como presidente. Y que no quiere que lo metan al mismo saco. Y que no quiere que todos no somos iguales. No, exactamente. No. Hay gente que tiene historia de dignidad, de trabajo y de transparencia. Entonces, el viaje a Santiago es muy pesado. Así que gracias por venir para acá esta noche con nosotros al tratar un tema que solamente no lo hemos conocido no por la respuesta del ministro de Hacienda, sino también por el trabajo del Economist. Claro, y ya vemos que tiene eso una base. Impactó, porque ya es un compromiso que tiene el país, porque ya a nivel internacional se está discutiendo este tema. Pero mire, con respecto al trabajo, a la visita aquí, a la carretera y a Santiago, para mí no es nada difícil, todo lo contrario, es un grato placer estar aquí. Lo único que se nos hace un poquito más pesado por las condiciones de la carretera. Digo carretera, no digo autopista Duarte. No. Debería decir, pero eso parece una carretera, porque está en muy mal estado, está deteriorada y toda la semana estoy tomando fotos que se la puedo enseñar aquí, me encuentro con un accidente nuevo o una patana, un furgón que se vira y obstruye un carril y la verdad es que ya uno siente temor también de transitar por esa autopista Duarte, que un comunicador de Santiago conocido dice la mal llamada autopista Duarte. Así, bueno, eso lo dice Jaime Tomás. Jaime, déjale, llévale un abrazo. Bueno, no digo aquí. El sábado voy a estar yendo a Santiago a ver un amigo que está enfermito, que hemos querido mucho. Me refiero al doctor Ariel Rodríguez, que mucha gente estaba pidiendo, orando por su salud, pidiéndole, ¿verdad?, por su mejoría. Vamos a ir a darle por ese gran ciudadano, ese gran médico, de nosotros de Santiago. Un hombre de la Unión Médica de Santiago, su mujer, doña Miguelina, ¿no? Amarilis. Doña Amarilis, iremos a darle un abrazo a ellos allá y estaremos rezando por él. El fin de semana juegan a las Águilas en Santiago. yo tengo mis bonos ya, yo estoy fijo en mi estadio allá. Así que comenzamos con buen pie. Pero que se pongan, pero que no sigan peleando la directiva. Que no sigan peleando, que resuelvan eso. Que resuelvan eso. Ulises, gracias. Bueno, un abrazo, Ulises. Muy bien. Y éxito en tu función. Gracias. Muchas gracias. Gracias.